Hola y excelente día amigos de YouTube, espero se encuentren bien donde quiera que estén viendo este video. Yo soy The Vigilant Researcher, como podrán observar este es mi primer video en la plataforma y como dice en la descripción de mi canal de YouTube, hablaré acerca de un tema que me tiene encabronadísimo con la gente de mi país, los linchamientos de gente inocente en México. En estos últimos años han aumentado por desgracia este tipo de prácticas a base de chismes, mentiras e histeria colectiva por gente pendeja que se cree héroe haciendo supuesta justicia y se cree esas mamadas de presuntos hechos sin siquiera cuestionarse si es verídica esa información y perpetúa los actos más terribles y bajos de los que te puedas imaginar, llegando a destrozar y a separar a familias y amigos de esas pobres víctimas solo por la puta calumnia de una bestia sin cerebro. Sé que los linchamientos son el resultado de una pésima aplicación de justicia por parte de las autoridades del estado en el que vivimos todos. Yo he sido también víctima de la delincuencia que abarca este país y entiendo el enojo y descontento de la sociedad por no recibir justicia y la seguridad que tanto anhelamos como ciudadanos. Pero ¿qué sucede cuando solo basta que unos pendejos den una falsa alarma a su comunidad de retrasados mentales y le chinguen la vida a un ciudadano honrado que jamás cometió el delito del que se le acusó? Sé que deben de estar pensando que solamente soy otro imbécil con voz de loquendo haciendo contenido amarillista solo para ganar suscriptores y likes a base del morbo por los casos que hablaré, pero no es así. Mi intención es enviar un mensaje a la sociedad, especialmente a la mexicana del peligro en el que podemos estar expuestos todos por esta clase de comunidades llenas de bestias. Sin más rodeos empecemos con el primer caso del que hablaré hoy. Linchamiento de San Miguel Canoa. Este es un caso bastante conocido, tal vez ya lo conozcan por la película hecha en 1976 basada en ese hecho trágico llamada Canoa. Denuncia de un hecho vergonzoso hecha por el director de cine mexicano Felipe Casals, quien nos cuenta el terrorífico linchamiento de 5 trabajadores inocentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, que sus únicos pecados fueron ir de excursión a la Malinche, volcán ubicado entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Voy a ponerlos en contexto histórico, este hecho sucedió en la época de 1968, 23 años después del inicio de la Guerra Fría, un conflicto político e ideológico entre las dos superpotencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, donde todos los países tenían que escoger un bando, ya sean capitalistas o comunistas. En ese entonces México tenía un gobierno autoritario como la gran mayoría de los países, todo esto gobernado por el expresidente de la República Mexicana Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que para en ese mismo año en el país inició el movimiento estudiantil en el que enfrentaban una lucha los estudiantes universitarios por los derechos de la libertad de expresión y democracia. Como dato extra, el linchamiento de los 5 trabajadores universitarios de la BUAP en San Miguel Canoa sucedió a tan solo 2 semanas antes de la masacre estudiantil de Tlatelolco, Ciudad de México. San Miguel Canoa es una junta auxiliar a tan solo 12 kilómetros del estado de Puebla formando parte del municipio de esta misma. Para el quien no sepa qué es una junta auxiliar son como pueblos, rancherías o municipios independientes, aceptadas por las constituciones estatales. Ahí la mayoría del pueblo hablaba náhuatl, lengua indígena nacional de México, por lo que no se detenían a leer o informarse de lo que ocurría con el movimiento estudiantil. En aquel entonces estaba bajo la manipulación del párroco del pueblo Enrique Mesa Pérez, quien fungía como cobrador de impuestos y administraba ante el gobierno municipal los servicios públicos a través de sus congregaciones e influencias con políticos. Además, algunos pobladores decían que a todo aquel que no tenía el ingreso necesario o estaba inconforme de pagar tales impuestos los obligaba a trabajar para poder pagar los servicios, o si no este mismo se los negaba y los llamaba sus enemigos. El 14 de septiembre del 68 en Puebla a las 10:30 horas de la mañana Julián González Báez, trabajador de la BUAP, tuvo la idea de subir a la Malinche y trató de convencer a sus amigos y colegas de la universidad para ir a San Miguel Canoa donde se encuentra el volcán. De los 11 que originalmente iban a ir solamente fueron 5 ya incluyendo a Julián. Estos amigos fueron Ramón Calvario Gutiérrez, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre, quienes nunca se imaginaron que iban a tener un
un destino cruel a manos de un parásito hipócrita escondido en la religión y su gente salvaje. Una vez preparados para ir de excursión a la Malinche, salieron de Puebla tomando un autobús que los llevaría al pueblo de Canoa, llegando a las 6:30 de la tarde, donde el clima no estaría a su favor iniciando una lluvia torrencial. Al tratar de buscar refugio para evitarla, se dirigieron a la tienda norte del lugar donde Julián González Báez solicitó posada a los dueños de la tienda, para poder pasar la noche, a lo cual estos se negaron e intentando seguir buscando en el pueblo, decidieron ir al curato y a la presidencia municipal donde estos también los rechazaron, lo cual al ver la negativa de la mayoría del pueblo habían pensado que sería más conveniente tomar algún taxi y que los pudiera llevar a la ciudad. Al ir a otra tienda que se encontraba en la carretera, ahí conocieron e hicieron amistad con un habitante de Canoa, Odilon García García, quien trabajaba como pintor de la Villa Olímpica ubicada en la Ciudad de México. Odilon les ofrecería posada en la casa de su hermano Lucas García García. Ramón Calvario y Jesús Carrillo tenían un presentimiento negativo del pueblo, por lo que les suplicaron a sus amigos que lo mejor sería retirarse de la comunidad, a lo cual el resto de sus amigos decidieron que no y decidieron lanzar un volado para decidir su suerte si se quedaban o se iban. Esa moneda decidió que se quedarán en el pueblo de San Miguel Canoa. Vaya que la suerte puede ser una hija de la chingada a veces, ¿verdad? Ya que ese volado selló el destino de estos pobres trabajadores universitarios. Lucas García y Odilon García, estos a diferencia de sus paisanos los recibieron amablemente, al igual que la esposa de Lucas, Tomasa Arce y sus 3 hijos. Ahí en el hogar de Lucas se pusieron a descansar y contar quiénes eran y que venían a subir a la Malinche, además de contar del cómo el pueblo los rechazaban e incluso con amenazas les pedían que se fueran y que ni siquiera el curato les dejó quedarse. Lucas les habla a los muchachos del párroco del pueblo, Enrique Mesa Pérez, que contó que ahí fungía como la máxima autoridad de Canoa y que incluso llegó a tener problemas con él por no ceder unos terrenos pertenecientes a Lucas. Unos días antes de la llegada de los empleados de la Universidad de la UAP, el cura Enrique Mesa lanzó un discurso en contra de los comunistas y estudiantes, que aseguraba que iban a ir al templo del pueblo a izar una bandera rojinegra, roja como el infierno, negra como el pecado, además de ir a robarse a niños para llevarlos a un país comunista como Cuba o Rusia, en aquel entonces llamada Unión Soviética. Siguiendo compartiendo anécdotas en la casa de Lucas, se empezaron a oír campanadas de la iglesia y la voz de una mujer hablando en náhuatl por los altavoces del pueblo, lo cual inquietó a los trabajadores universitarios, pero Lucas les dijo que todo se encontraba bien. Luego habló otra mujer, pero ahora hablando en español, diciendo que había intrusos en el pueblo, e incitaba a llamar a todos en la plaza del pueblo porque había intrusos. Momentos después empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, lo cual inquietó más a los pobres muchachos, pero ingenuo de lo que iba a pasar, Lucas los tranquilizó y les dijo nuevamente que todo estaba bien, que posiblemente eran unos habitantes del pueblo festejando antes el grito de la independencia de México. Un par de minutos después se oía un tumulto de gente, alrededor de 1000 personas gritando: "Ahí están los ladrones". Venían armados con machetes, palos y piedras exigiendo a los supuestos comunistas e insultándolos, rompiendo a la puerta del hogar. Lucas trató de apaciguar a la multitud enardecida gritando que solamente son trabajadores. Tratando de defender su hogar y a sus huéspedes, Lucas murió de un machetazo que le dieron en el cuello, terminándolo de rematar con un escopetazo en el pecho, estando presente su esposa e hijos siendo testigos de su asesinato. En eso la multitud enardecida de bestias entró a la fuerza al hogar de Lucas, golpeando a los muchachos e interrogándolos con violencia y pidiendo que los amarraran. Ramón y Jesús, que se encontraban más cerca de la puerta, a ellos no los amarraron y los sacaron del hogar y los terminaron de matar a golpes y machetazos, sacando después a Julián, Roberto, Miguel y Odilon, quienes vieron después a sus compañeros tendidos en el suelo sin moverse. Pasaron por encima de ellos siendo custodiados por todo el pueblo, desde niños hasta ancianos. En el camino, al tratar de llevarlos a la plaza, Odilon García encontraría también la muerte, muriendo de un disparo en la cabeza que le dio un campesino. Julián y Roberto en el trayecto ambos tropezaron, ahí fue donde Julián sintió un machetazo en la mano, perdiendo 3 dedos. Levantándose de nuevo llegaron hasta la plaza del lugar, entre 10:30 de la noche. Ahí trató de llegar una ambulancia, pero les habían puesto unas piedras para no dejarlos pasar, retirándose de Canoa. Al por fin llegar a la plaza, Julián y Roberto cayeron al suelo debido a que ya no podían aguantar más por los golpes que tenían. La gente del pueblo quería que cayera al suelo Miguel para poder quemarlos vivos a los 3.
Julián González cuenta que cree del por qué Miguel aguantó más estar de pie fue por haber oído aquel comentario del campesino que incitó a quemarlos, además de que nos cuenta que en la tragedia escuchaba a otros pobladores de esa comunidad hablar de otros temas con total normalidad, estando un infierno al lado de ellos. Esto sorprendió mucho a Julián y a sus amigos porque para los pobladores es algo totalmente normal este tipo de actos. Qué curioso que este tipo de salvajadas los repliquen en otras malditas comunidades como lo de poner piedras para no dejar pasar la ayuda como los policías y a las ambulancias, del cómo ni se inmutan al quitarle la vida a otro ser humano cruelmente, del cómo son erráticos e interrogan con violencia, del cómo también hay niños y ancianos entre el tumulto de salvajes, el del cómo también utilizan la excusa de que alguien viene a robarse sus asquerosos niños, el seguir yendo a la iglesia y vivir su vida con toda tranquilidad después de joderle la vida a un inocente y a sus familias. Estas palabras recuérdenlas muy bien en los siguientes casos que hablaré. Después de unos momentos por fin terminaría la pesadilla de estos pobres trabajadores, llegando una segunda ambulancia pero ahora también con ayuda de granaderos. La multitud se vio disgustada al ver que ya habían llegado a ayudarles. Ahí salió un comandante de los granaderos y se puso enérgico con los habitantes del pueblo diciéndoles a sus compañeros que aquel que se oponga cortaran cartucho y dispararan. Una vez entrando a la ambulancia desataron a Julián, Roberto y Miguel, llegando a Puebla trasladándolos a la Cruz Roja, después los enviaron al civil que ahora es conocido como Hospital Universitario. Al momento de estar atendiendo a Julián y echarle alcohol en la cabeza para poder limpiar sus heridas y poder suturarlas, ahí fue donde se desvaneció por completo por el dolor que le causaba. Después de recobrar el reconocimiento se enteró de que Roberto y Miguel estaban en el Sanatorio Guadalupe. Los doctores que atendieron a Julián y a sus amigos, estuvieron desde 1 de la mañana hasta concluir su trabajo a las 5 de la mañana del día 15 de septiembre. Ese mismo día la esposa de Julián González, Pilar Flores, quien estaba embarazada, recibió una llamada de que su marido estaba gravemente herido en el hospital, viendo que sus radiografías señalaron que tenía lesiones en la cabeza y riñones, además de entregarle una bolsa con los 3 dedos de su marido por el machetazo que le dieron. Roberto Rojano se suicidó después de que su esposa muriera y Miguel Flores murió de leucemia en 2011, quedando como último sobreviviente Julián. Después de este terrible suceso, lamentablemente solo se dictaron 17 órdenes de aprehensión para los asesinos de Lucas, Odilon, Ramón y Jesús. Tomasa Arce, viuda de Lucas, identificó a los 17 vecinos que los mataron. Por ese motivo ella y sus hijos eran acosados y repudiados por el pueblo de Canoa. De las 17 órdenes de aprehensión, solo 5 personas fueron sometidas a proceso y 2 de ellas salieron libres por no comprobarse su participación en los hechos. Una tercera fue condenada a 8 años de prisión y salió libre 2 años después al ser revocada su sentencia. Los 2 restantes fueron condenados a 8 y 11 años de prisión. Suponiendo que recibieron los 8 y 11 años de condena y si es que salieron vivos de prisión, estos 2 restantes salieron libres en 1976 y 1979. ¿Y qué chingados pasó con el pinche cura Enrique Mesa Pérez? ¿Acaso recibió un castigo? Pues no recibió ningún castigo, pues este declaró que no se encontraba en el lugar de los hechos argumentando que estaba enfermo. Si él fue uno de los principales instigadores del linchamiento de estos 5 jóvenes trabajadores, solamente fue cambiado del pueblo y ya. Vaya que me asquea bastante que este tipo de personas, que saben bien que la mayoría lo hicieron, y se hagan después los pendejos, viviendo una vida tan tranquilo sabiendo que mataron a personas inocentes. ¿Pero acaso San Miguel Canoa, a 55 años de lo sucedido, aprendieron algo? Pues no, y ni porque el pueblo entero le pidió disculpas a Julián y ni porque él dio una plática de la violencia y consecuencias que generan los linchamientos y del acontecimiento que marcó ese pueblo en el 68, aún siguen los linchamientos en esa comunidad y estado. Desconozco si entre las víctimas de esos actos en esa junta auxiliar haya habido inocentes, y si me preguntan a mí si estoy a favor de los linchamientos, la verdad es que no, ya que la gente de este país, la mayoría, está pendeja incluso para aplicar la justicia con su propia mano, y quien peor la paga es la gente inocente que nada tuvo que ver con algún crimen. Lo único que sí estaría a favor es de que los verdugos y espectadores que hacen este tipo de actos reciban una cucharada de su propia medicina, a ver si les gusta sufrir de la misma forma en la que hicieron sufrir a otros hasta matarlos, ya que el diálogo para ellos no existe. ¿Por qué acaso le dieron una oportunidad a sus víctimas? Un escarmiento a cualquier comunidad que hayan hecho estos actos terribles es lo que necesitan. Quien a hierro mata, a hierro muere. Suena contradictorio lo que digo, ¿verdad? Pero pónganse a pensar.
Si ves las noticias más recientes de los linchamientos a personas inocentes, estas bestias graban sus crímenes sin ningún remordimiento para luego subirlo a Facebook o enviarlos por cadenas de WhatsApp, y ahí se pueden observar que hay un gran número de pobladores grabando, por no decir casi todos, siendo espectadores o principales verdugos, e incluso después de los hechos trágicos luego hacen entrevistas a esas comunidades y con una cara de pendejos hasta cínicos, entre sonrisas y a veces risas siempre van a decir que no estuvieron en el lugar de los hechos o que no saben nada de lo ocurrido días anteriores. No mamen, como si un linchamiento no se escuchara a cuadras el desmadre que generan. Además de los gritos de horror y dolor de las víctimas y de la multitud de gente. Recuerden, pueblo chico, infierno grande. Además ya saben que siempre van a aplicar la de si mataste a alguien yo no te vi. Quien olvida su historia está condenado a repetirla, y con mayor razón, pues vean lo que opinan las nuevas generaciones de Canoa, que desconocen lo que ocurrió en ese poblado en el 68. Y aunque se trata de uno de los episodios más negros de México, el afán de suprimir todo recuerdo parece haber funcionado, al menos en las nuevas generaciones. No, ni me importa, ni me interesa, no. Es algo que ya pasó. ¿Qué sabes de esto del 68? No, es que no sé qué pasó. Nada más sé que aquí lincharon a otro, aquí en el 2018. Está mal. ¿Por qué? Porque pues, dan mal aspecto al venir acá a una persona que todavía no conoce el pueblo. ¿Qué pasó el 68? ¿No sabes? No, ¿qué pasó? ¿Y se habla de esto en tu casa? Por ejemplo, del 68 se habla. No. Tus abuelitos, No cuentan nada. No cuenta nada. ¿Y en la escuela les platican de eso o tampoco? No, tampoco. Y aunque Canoa dice arrepentirse, pareciera que la lección aún no es aprendida, y es que en marzo de 2018, un presunto ladrón apodado El Recio fue quemado vivo. Y eso en la que plaza ese video es principal de del Canoa. 2018, hace 5 años, y a tiempos actuales tampoco se ve que ha cambiado, tan solo busquen en las noticias qué ha ocurrido por allá. Todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos topado con gente pendeja, y déjenme decirles que lamentablemente nunca van a cambiar, ese es un hecho, aunque uno intente darle oportunidades a las personas y trate de verle el lado positivo, muy poca gente, pero en verdad muy poca cambia. El único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra es el humano, pero la gente de mi país no se tropieza 1 o 2 veces, se tropieza hasta el infinito. Y antes de que un pendejo me diga cosas como: ¿por qué insultas a tu propio país? ¿Acaso no eres patriota? ¿Y por qué generalizas a todos de pendejos? Lo más seguro eres un sudaca ardido que solamente quiere dejar quedar mal a México. Yo en ningún momento dije que odio a mi país, yo amo mi país, sus lugares, su comida, cultura, su historia y tradiciones. Lo que a mí me disgusta es la gente indeseable que nos hace quedar mal a todos con esta clase de hechos vergonzosos, abusando del más débil, infundiéndole miedo, y que no se puede defender por unos cobardes asesinos escondidos en el anonimato por su pueblo, y de a cobardes atacando de a bolita. Además, nunca generalice a mis compatriotas y hermanos, solo muestro mi disgusto a esta clase de gente salvaje que lamentablemente abundan en mi país. ¿No me creen? Pónganse a ver un día las noticias en cualquier canal y verán que la gran mayoría son noticias desalentadoras para los que vivimos en este país lleno de violencia, donde puedas estar en el momento y hora menos indicado, y que un imbécil te puede matar o herir por la cosa más insignificante, y peor si lo agarras de malas. Para concluir el video, veamos qué es lo que opina Julián González en la actualidad de que se sigan viendo estos hechos vergonzosos y horribles en el país. Yo así lo he visto, duele mucho porque se sigue linchando sin saber si esas personas cometieron algún ilícito, sin más que por alguna cosa que alguien dijo, sin investigar, viene la agresión. Duele mucho porque son personas que estaban haciendo algún trabajo o estaban de visita, y por alguien que empezó a decir que era esto, la gente se junta, se sale de control y los mata. Duele mucho eso. Lo ideal es que cualquier cosa que se viera, primero se investigue. Si hay alguna falta,
que se investigue, que se conduzca a donde se tiene que hacer. Y si la persona cometió el ilícito, pues que se castigue, pero no sin saber se agrede. Fuertes y tristes palabras del señor Julián González. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy, espero reflexionen con lo anteriormente contado, les agradecería mucho, que le den like al video y a la página de Facebook, donde ahí estarán informados sobre estos casos, para que no queden en el olvido y las personas que han perpetrado estos hechos, y que también hayan sido cómplices y prófugos de la justicia de estos actos, caigan algún día y reciban su merecido. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, compartir y comentar ambas redes sociales para hacerle llegar el mensaje a la gente. Espero tengan un buen día, adiós.